¿Qué hora, Saray Flores de Matemáticas en Nuevo León? Y por fin voy a darle continuidad a la serie de videos en lenguaje matemático, una serie que tengo iniciada desde antes de la pandemia en el 2020 y he estado muy lentamente avanzando en la secuencia de videos, pero es una serie que me interesa muchísimo porque es mi propuesta y mi perspectiva hacia cómo empezar a realmente pensar en términos matemáticos, que es lo que distingue, digamos, a un matemático en su pensamiento a través del lenguaje. Yo he hablado mucho de que la matemática es un lenguaje y en esta serie pues quiero mostrar justamente los elementos del lenguaje matemático para, al menos de manera un poquito informal e intuitiva, para aquellos que quieren empezar a adentrarse en este mundo de las matemáticas, ya sea para estudiantes de carreras relacionadas con ciencias exactas también para aquellos, por ejemplo, que están en Olimpiadas de Matemáticas y quieren empezar a trabajar en Olimpiadas de Matemáticas. Para cualquiera de los dos puede servir esto. Y bueno, voy a suponer, esta es una continuación, voy a suponer que ya vieron la serie, los videos hasta esta parte. Si no los has visto, regresa y ve esa serie donde defino qué es la matemática, al menos para este contexto, mi definición, que es a la que hago referencia. Hablo un poquito de afirmaciones, predicados y conjuntos. Hablo también por ahí de los elementos para el lenguaje matemático. De hecho, estamos justo a la mitad de esa descripción. Llevo 4 elementos del lenguaje matemático, que son la negación, la conjunción, la disyunción y el condicional. Puedes ver esos videos anteriores. Y de hecho en este video de aquí voy a platicar, a continuar hablando un poquito sobre el condicional y su interacción, el condicional material y su interacción con otros elementos, ¿no? Y más adelante, bueno, continuaremos con los otros dos, que son los cuantificadores, universal y existencial. Pero bueno, vamos a empezar de una vez porque no quiero hacer esta introducción muy larga. Ok, vamos a iniciar. Les recuerdo que estamos trabajando con esto de los 6 elementos del lenguaje matemático. Les recuerdo que ya hemos cubierto, bueno, aquí están los 6 elementos, y les recuerdo que ya hemos platicado en los videos anteriores. Si no los has visto, por favor, insisto en que regresen a verlos, sobre la negación, sobre la disyunción, sobre la conjunción y sobre el condicional material, ¿sí? El condicional material, de hecho, fue el último, lo hablé en el último video. Es importante, es el más importante, creo yo, en el sentido de que se usa más y además es menos intuitivo y hace falta practicar y usar mucho ese condicional para que vaya como formando parte de tu forma natural de pensar. Porque como vamos a comentar, como lo he comentado y como hoy lo voy a comentar también, la idea del lenguaje matemático es que sea un lenguaje para razonar correctamente, ¿sí? Creo que a lo mejor uno de los ejemplos que voy a dar ahorita van a servir para entender justamente eso. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a platicar ahorita, todavía voy a platicar un poquito sobre el condicional y usarlo con algunos ejemplos, digamos, mezclado con los operadores anteriores, tanto con la negación, conjunción y disyunción. Hay una infinidad de ejemplos que se podían usar realmente. Si tú tomas un libro de lógica, pues vas a encontrar muchos ejemplos. Yo aquí simplemente voy a elegir algunos ejemplos sencillos para darles una idea y para comunicar algunas cosas, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con analizando esta afirmación que está aquí. Dice por ahí, si suena la campana o cae la bandera, entonces termina el juego. Podemos pensar que es una especie de, a lo mejor yo estoy organizando un juego con niños en el recreo y ese juego pues tiene algunas reglas y la idea es que están jugando y el juego se va a acabar hasta que suene la campana o caiga la bandera. Hay como dos justificaciones o dos formas de que termine o de indicar que se termine el juego, ¿ok? Entonces ahí está la afirmación, lo único que quiero es que la leas con calma y captes, entiendas lo que dice. Ahora vamos a ver esta segunda afirmación de aquí dice, si el juego no ha terminado, entonces la campana no ha sonado y la bandera no ha caído. Ahora, si analizas la información que dice esta afirmación que está acá, te vas a dar cuenta que realmente dice esencialmente lo mismo que el anterior, ¿sí? En ambos casos son como dos formas diferentes de establecer la relación que hay entre dos acciones o dos posibles cosas que pueden suceder, es decir, que la campana suene o que la bandera caiga, con la idea de que el juego termine, ¿sí? Es como una condición que una de las dos cosas suceda para que el juego termine, ¿okay? Pero lo que nos damos cuenta es que ambas son como dos afirmaciones que comunican la misma información, ¿sí? Son dos formas diferentes de decir lo mismo, digámoslo así, ¿ok?
¿Hasta ahí está bien? Ok, vamos a dejarlo de esa manera. Si todavía no entiendes muy bien que las dos formas son equivalentes, regrésate tantito, léelas con cuidado y convéncete a ti mismo de eso. Porque voy a pasar a otro ejemplo. Este es un ejemplo más matemático. Dice, si x es igual a 2 o x es igual a menos 2, entonces x cuadrado es igual a 4. ¿Ok? Lo leemos con calma. Si requieres detener el video, deténlo. ¿Ok? Espero que ya esté claro lo que dice ahí. Creo que es muy obvio lo que dice. Y veamos ahora otra forma otra afirmación también matemática, que diría, si x cuadrada es diferente de 4, entonces x es diferente de 2 y x es diferente de menos 2. Otra vez, estas dos afirmaciones pues realmente dicen lo mismo, son como dos formas diferentes de decir la misma cosa. En este caso, lo que está relacionando es, tengo una variable que lo puedo pensar como una caja, donde hay un número, y digo, si este número que está aquí es 2 o menos 2, entonces cuando lo elevo al cuadrado voy a obtener 4. Pero si lo elevo al cuadrado y no es 4, pues entonces no puede ser que sean ni 2 ni menos 2. ¿Okay? Entonces es la misma idea, las dos frases me están comunicando exactamente el mismo mensaje o tienen la misma información. De hecho, eso lo que significa es que las dos frases son equivalentes. Y el punto importante, y este es el mensaje ahorita principal del video, es que la razón por las que estas parejas de afirmaciones son equivalentes no tiene nada que ver con el significado de las afirmaciones. Es decir, son equivalentes, pero no porque tengan nada que ver con x cuadrada igual a 4, ni porque x sea igual a 2, ni porque la campana suene o no suene, ni porque la bandera caiga o no caiga, ni porque el juego termine o no termine. La razón por las que estas afirmaciones son equivalentes, estas parejas de afirmaciones son equivalentes, es por su estructura lógica, ¿sí? Y la estructura que tiene, que a lo mejor la detectaron si ya tienen experiencia o si ya estuvieron practicando esto de las afirmaciones, es la siguiente. Es esta estructura, tengo dos afirmaciones, P y P', y el condicional dice que si P o P' se cumplen, entonces Q se cumple. ¿Sí? Si P o P' se cumplen, entonces Q se cumple. Y la otra, esa era la primera, en ambos casos, tanto en la campana como en el x igual a 2, en ambos casos es la misma estructura. Y la segunda, que era la equivalente, era si no se cumple Q, entonces no se cumple P y no se cumple P'. ¿Sí? Ve ambos ejemplos, los primeros ejemplos que comentaba antes, bajo este marco, bajo esta estructura, y es importante que sientas que ambas afirmaciones significan lo mismo, pero no significan lo mismo, insisto, por el significado de la afirmación. O sea, el significado es irrelevante en lógica. Y eso es algo que le cuesta mucho trabajo, y por eso es tan abstracto, y por eso la lógica es a veces tan compleja, porque las afirmaciones no tienen significado. A la lógica no le importa si estás hablando de matemáticas, o de deportes, o de física, o de química, o de economía, o de sociología, o de psicología, o de astronomía, o de mecánica cuántica, o de artes, o de lo que sea. Puedes hablar de lo que sea, de negocios. Igual van a ser dos cosas equivalentes. Y espero que esto empiece a hacer sentir por qué el lenguaje matemático es el lenguaje que nos va a ayudar a razonar correctamente. Porque quien entiende que estas dos cosas son equivalentes en abstracto, lo va a poder usar en todas partes. Entre más entiendas cosas de lógica, más vas a ser capaz de entender cosas en todas las otras áreas. Vamos a decir, va a ser más fácil aprender otras cosas. Ok, vamos a analizar. Hay muchas cosas con las que podemos jugar con el condicional. Voy a jugar poquito a poquito con algunos ejemplos. Primero que nada, con la negación. Vamos a combinar la negación con el condicional y ver qué sucede, ¿sí? Entonces tenemos por aquí la negación de un condicional. ¿Cómo negamos un condicional? ¿Cómo decimos que un condicional es falso? ¿Sí? Yo digo, no es cierto, P condicional Q. ¿Cómo lo niego eso? ¿Qué hago, pues? Bueno, no tengo todavía ninguna fórmula para negar eso. Pudiera hacer algunos ejemplos ya sea con matemáticas o con algunos de los ejemplos que hemos usado, pero el condicional, si recuerdan en el video anterior, lo podemos transformar con una disyunción, ¿sí? P condicional Q es equivalente a no P o Q,
¿sí? Eso lo vimos en el video anterior. Si no acuérdense que les dije que voy a suponer que tienen fresco lo que comentaban en los videos anteriores. Entonces, si cambiamos el condicional por esta disyunción, que es equivalente, pues la disyunción sí la podemos negar por las leyes de De Morgan, ¿sí? Las leyes de De Morgan me dicen que para negar una disyunción, lo que hago es negar cada una de las afirmaciones y cambiar la disyunción por una conjunción. Entonces, la negación de esa disyunción, la negación de no P y no O Q, es P y no Q, ¿sí? Eso es leyes de De Morgan, eso ya lo comentamos en los videos anteriores. Y con eso pues tenemos la regla para negar un condicional, ¿sí? ¿Cómo niego un condicional? ¿Cómo es negar que P es condición para Q? Pues simplemente veo que P es verdadero y que Q sea falso. Si hago esas dos cosas, ya tengo la negación. Y ahora puedes hacerlo con ejemplos si quieres para que vaya quedándote más claro eso, pero de hecho lo ideal en lógica es empezarlo a entender en abstracto. O sea, eso es lo que te da el poder. Eso es el verdadero poder, cuando lo entiendes en abstracto, porque si lo entiendes en abstracto, lo aplicas en todas partes. Ese es el chiste. Pero bueno, vamos a analizar esta equivalencia que vimos de la negación del condicional y podemos regresarnos a la tabla de verdad del condicional. Aquí está la tabla de verdad, la puedes ver por ahí. Y fíjate cómo P y no Q equivale exactamente al renglón en donde el condicional era falso, ¿sí? Cuando la P era verdadera y la Q era falsa. Entonces, si la Q es falsa, la negación es verdadera. Entonces, quiere decir que P y Q sería verdadero. O sea, es exactamente la única posibilidad para que se haga verdadero eso. En todos los otros casos va a ser falsa. Entonces, el grado de verdad de la segunda, podrías agregar aquí una cuarta columna, donde esté P y no Q. Hazla tú como ejercicio y vas a ver que es falso, verdadero, falso, falso. Es decir, exactamente la negación del condicional. ¿Ok? Otro ejemplo más, hay muchas cosas que podríamos decir, pero voy a usar solamente un ejemplo adicional, que es completar esta tabla que está aquí. De hecho, esta creo que te la puedo dejar como ejercicio. Aquí tenemos P, Q, los valores, tenemos P condicional Q ya están establecidos, y nos falta el condicional, el segundo condicional, que es negar Q, condición negar P. Esto es, obviamente ahorita lo estoy creando, lo estoy poniendo así al azar, no es al azar, o sea, intencionalmente, no estoy justificándolo. Pero si haces la tablita para eso, no la voy a hacer toda, pero si la haces, ponle pausa y hazla tú con cuidado, te vas a dar cuenta que es exactamente igual al condicional. Es decir, es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Lo que significa es que ambos condicionales, de hecho, son equivalentes, ¿sí? Y esos dos condicionales, de hecho, son bien importantes, porque ese segundo condicional se llama la contrapositiva de la afirmación original. O sea, digamos que si mi afirmación original es la primera, P condicional Q, la otra va a ser lo que llamamos la contrapositiva. Y la intuición, aquí les puedo platicar una intuición muy sencilla con el ejemplo que habíamos utilizado. Por ejemplo, si P es que un número termine en 5 y Q es que sea múltiplo de 5, pues yo sé que si un número termina en 5, entonces es múltiplo de 5. Pero una manera equivalente de decirlo es que si un número no termina en 5, perdón, si un número no es múltiplo de 5, entonces no termina en 5, ¿sí? Y es lo mismo, estoy estableciendo la misma regla. Que un número termine 5, en sistema decimal al menos, es una condición para que el número sea múltiplo de 5, es una condición suficiente para eso. Y bueno, esto lo que estoy diciendo es que hay una equivalencia entre el condicional P, entonces Q, y el condicional no Q, entonces no P, ¿sí? Que es la contrapositiva. Hay otras afirmaciones, esto ya no voy a hablar con mucho detalle sobre esto, pero si tengo la afirmación P condicional Q, ya sabemos la contrapositiva, la acabo de comentar. Hay una que se llama la conversa, que es Q, entonces P, que ya no es equivalente a la afirmación original, de hecho es una afirmación totalmente diferente, pero la contrapositiva de la conversa se llama inversa, ¿no? Y esas son como, de hecho, las diferentes como combinaciones que puedo hacer con P y Q y las negaciones. Realmente no hay otra combinación diferente. Si solamente tengo P y Q y negaciones, y como que digamos el resultado importante aquí en esta cuestión de la contrapositiva, la conversa y la inversa, es que la afirmación original es equivalente a la contrapositiva y la afirmación conversa es equivalente a la inversa, ¿sí? Y esto nos ayuda un montón cuando tratamos de de resolver problemas en cualquier área. Voy a poner de matemáticas, pero realmente en cualquier parte, porque a veces queremos demostrar una cierta afirmación
pero es muy complicada, y cuando hacemos las negaciones y la transformamos, por ejemplo, en la contrapositiva, nos damos cuenta que el problema queda más fácil. Hay muchos ejemplos de esto, y los que están, por ejemplo, en Olimpiadas de Matemáticas o en carrera de matemáticas, seguramente ya se han encontrado con teoremas que cuando lo cambias a la contrapositiva se hacen mucho más fáciles, ¿no? Y bueno, ya tenemos los elementos para justificar el ejemplo que habíamos usado al principio, el del juego y la campana y la bandera y no sé qué. Teníamos esta estructura P o P', entonces Q, si lo hacemos con la contrapositiva sería negar ambos y voltearlos, es decir, sería no Q, entonces no P o P'. La negación de la disyunción, pues por las leyes de De Morgan, es la niegas cada una y cambias por conjunción, entonces queda no Q, entonces no P y no P', que es exactamente la estructura que teníamos en el ejemplo con el que iniciamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, justamente a través de de este ejemplo que puse, obviamente hay muchos ejemplos para jugar con el condicional, y es muy recomendable que lo hagas. Por favor, no creas que por ver un video de 20 minutos de lógica ya se entienden las cosas. Esto es más para motivarlos, más para invitarlos a que busquen un libro de lógica. Hay muchos libros, he recomendado algunos por aquí, y se pongan a practicar, ¿no? Con ejemplos, con ejemplos en abstracto, como lo hice aquí, pero también está bien usar algunos ejemplos, a lo mejor ya sea en matemáticas o en el mundo real. Ok, con esto voy a cerrar el video, solamente quería jugar un poquito con el condicional. Hay muchas cosas que se podrían hacer con esto. No voy a jugar más con estos condicionales, nada más. Voy a continuar porque me faltan 2 elementos del lenguaje matemático. Recuerden, estamos ahorita con llevamos 4 elementos, nos faltan estos 2, que son los cuantificadores, el universal y el existencial, y de esos justamente voy a platicar, pero hasta el siguiente video. Ok, por lo pronto ya me cierro con el video, me retiro pues. Si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden por ahí poner en los comentarios para tratar de responderlo, tomar en cuenta. También cualquier comentario que tengan es bienvenido, y no me queda más que despedirme. Bueno, denle like por ahí al video, compártanlo. Trataré de ser un poquito más responsable y al menos una vez a la semana subir algo, pero bueno, falsas promesas de amor, como dicen, de mi parte, pero bueno, veremos qué tal nos va. De nuevo, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente. ¡Vámonos! Vamos por un café, ¿no?